El día de hoy les voy a contar una historia 100% real. Este es un video especial por Halloween. Yo les contaré la primera vez que casi fui poseído por un espíritu. Sin más preámbulos, sean bienvenidos a la primer casita del horror y los invito a que se queden hasta el final. Comenzamos. Te recomendamos usar audífonos para disfrutar mejor el video y tener una mejor experiencia audiovisual. Todo comienza en 2006. En ese año mi familia toma una decisión de mudarnos a un nuevo lugar. A una de las calles que alberga un sinfín de leyendas, mitos, sucesos paranormales. Para la gente que no me conoce, yo soy de Cuerámaro, Guanajuato, y ahí hay una calle que se llama la Calle del Agua. En esa calle se cuentan un sinfín de relatos. Nos mudamos hacia esa calle. O sea, una casa que era de adobe todavía. Era de esas casas que se hacían con lodo y paja y todo ese tipo de cosas. La casa era algo enorme. Los cuartos estaban gigantes. Dentro de la casa se encontraba un patio trasero. Y en ese patio estaba otra casa. Dentro de la casa había otra casa. Pero la otra casa que se encontraba en el patio trasero era de 2 pisos. Y esa casa no era de adobe, sino que ya era un poco más moderna, por decirlo así. Ya era de ladrillo y cemento. Era una casa que estaba abandonada. Como si un día la familia dijera, vámonos de aquí, dejamos nuestras cosas tal y como estaban y nos mudamos de aquí. Así estaba esa casa. Los primeros días que teníamos ahí viviendo, yo de niño siempre era muy curioso y muy hiperactivo, y todos los días me iba a jugar a ese patio. Yo solo, porque mis hermanos ya eran adolescentes, tenían entre 15, otros 18, por ahí más o menos. En uno de esos días en los que yo me encontraba jugando completamente solo, me llamó mucho la curiosidad la casa que se encontraba detrás del patio. Así que recuerdo que me acerqué, tenía ventanas, y yo me asomaba por ahí y miraba que había muchos objetos, muchas pertenencias, y yo, siendo muy curioso, despertó esa curiosidad en mí de decir, ¿y si nos brincamos? Y vamos y vemos qué podemos agarrar. Así que yo golpeaba la ventana para que el seguro se levantara, y una vez levantado, yo empujar la mano y que se abriera la ventana. Ya cuando decido entrar a la casa, comencé a abrir los cajones, a curiosear por aquí y por allá, a agarrar objetos. Mi propósito adentro de allí era tomar cosas con las cuales yo pudiera jugar, porque yo era el más pequeño de la familia, era el único niño y no tenía con quién más jugar. Hasta que después de un rato estando explorando allí y estando agarrando objetos que no me pertenecían, decidí salirme de la propiedad por miedo a que mis padres se dieran cuenta de que yo estaba adentro de esa propiedad. Yo ingresé a esa casa como 3, 4 veces, hasta que un día me pasó por la mente, ¿y si nos metemos a uno de los cuartos para ver qué más podemos explorar, qué más podemos agarrar? Entré a uno de esos cuartos, al que estaba pegado a la cocina. Decidí entrar, empecé a abrir cajones, a abrir objetos, y recuerdo que había una maleta, no recuerdo el color de la maleta. Empecé a abrir la maleta y empecé a toparme con objetos de una persona, hombre, ropa de hombre, ropa interior de hombre, en fin, era una maleta de un hombre. Yo agarré varios objetos con los cuales yo jugaba en el patio, y para eso mi mamá no se daba cuenta de que yo estaba agarrando objetos de esa casa. Yo, todo inocente, pensé que esa noche sería una noche como todas y que descansaría. No me imaginaba lo que venía durante la noche.
Yo me dispuse a dormir esa noche. Compartía cuarto con mi hermano, que en ese entonces tenía 15 años. Era una noche tranquila. Yo dormía normal. Esa noche recuerdo que no tuve ningún otro sueño, solo descansaba. Cuando poco a poco escuchaba un golpe. Ese golpe cada vez se hacía más y más fuerte. Fue algo que hasta el momento no me despertó o me llamó mucho la atención. A como iba subiendo de tono o de volumen ese golpe, yo empecé a sentir mis manos muy, pero muy hinchadas, como si una fuerza me estuviera apretando y otra soltando. Era una sensación como cuando se te hinchan las manos, pero punzaba. Y ahí fue donde me desperté. Lo peor de esto es que aún estando con los ojos abiertos, yo sentía mis manos así, de pesadas. Escuchaba ese golpe muy fuerte, a lo cual un niño de mi edad de 6 años gritó, lloró. Eso levantó alarmas en mis padres para poder despertarse e ir a la habitación donde yo me encontraba. Yo recuerdo estar como en un estado de shock, porque aún así, teniendo a mis padres conmigo, yo seguía escuchando y sentía mis manos de la misma manera. Recuerdo que mi papá, muy nervioso y alterado, empezó a gritarle a mi hermano, a despertarlo y a regañarlo, porque hasta ese entonces mi papá pensaba que mi hermano me había hecho algo y el por cual yo estaba pasando por esta situación. Mi madre empezó a rezar y a... Bienvenidos a Defensores de Fantasmas Pro, el servicio de anti-exorcismos que está revolucionando el más allá. ¿Alguna vez has sentido que te están invadiendo con incienso y agua bendita? ¿Te has cansado de que intenten expulsarte de tu lugar de descanso eterno? Es una pesadilla. Pero no te preocupes, Defensores de Fantasmas Pro está aquí para salvar el día. Usamos incienso al revés, agua maldita y hasta estacas de caucho para mantener alejados a esos sacerdotes y cazadores de fantasmas. Además, ofrecemos planes de suscripción con descuentos especiales para fantasmas que buscan protección a largo plazo. Llama ahora 666-666-666 y únete a la revolución de los anti-exorcismos. Tu eternidad nunca volverá a ser la misma. Defensores de Fantasmas Pro, porque tu descanso merece ser eterno. Empecé a escuchar el mismo sonido. Eso para mí me causó algo. Ese sonido empezó a que sintiera ese miedo. Las manos las empecé a sentir otra vez hinchadas, pesadas, pero esta vez se agregó un plus. Siempre que pasaba esto era como que la señal de que pues iba a empezar todo, ¿no? Primero era el sonido, después eran las manos. Y una vez despierto, yo con los ojos abiertos, miré una llanta de tractor que rebotaba dentro de la habitación que yo compartía con mi hermano. Suena muy loco, ¿verdad? Que te despiertes y me una llanta de tractor ahí, saltando. A lo cual, nuevamente, se activaron las alarmas en mis padres. Otra vez, me ayudaron, me empezaron a rezar. Recuerdo que yo llorando le dije a mi mamá, y escuchaba ese golpe. Ahí entendí que ese golpe venía de la llanta.
Pasaron los días y esto fue escalando más y más, hasta el punto que el ruido lo sentía muy muy fuerte, como un ruido, como si estuvieras al lado de una bocina en un concierto. Así yo sentía ese ruido. No podía dormir. Era un martirio para mí. Mi abuelita, que es una persona muy católica, muy religiosa, nos empezó a comentar que antes de dormir echar agua bendita, lo cual no funcionó. Más sin embargo, ya estando en el acto, ya cuando me pasaba esta situación, era cuando si mamá me echaba agua bendita mientras estaba pasando esta situación, se calmaba todo. Había días en el cual yo no iba a la escuela por lo mismo. Eran noches de desvelo, noches de mucho miedo, de no querer ir a la escuela, porque independientemente de lo paranormal, queda algo psicológico y yo estaba muy joven, era un niño. Pensamos que era la casa. Pasaron las semanas, los días, y esta situación fue subiendo poco a poco más, de una situación más crítica. Todos en mi familia pensaban que era la casa, la que estaba embrujada y la que hacía que yo pasara por estas situaciones paranormales. Pero esa hipótesis o esa teoría se deslindó cuando una tarde yo fui a visitar a mi primo a su casa. Era un niño. Después de jugar un rato, en la tarde yo me dormí porque era un niño que no podía dormir por las noches porque tenía ese trauma. Así que mi mejor consuelo era dormir en el día porque hay luz, hay personas despiertas. Me sentía más seguro. Así que me recosté en el sillón de la sala de mi tía. Y lo que les voy a contar a continuación, yo realmente no lo recuerdo. Como les comentaba, yo estaba dormido en la sala de la casa de mi tía, cuando de repente empecé a sentir los brazos. Escuché ese sonido cada vez más fuerte. Me desperté. Yo solamente recuerdo haber sentido esos síntomas que sentía antes de que ese ente se me apareciera. Mi tía comenta que escuchó un grito, fue corriendo a ver qué pasaba. Al parecer yo estaba muy alterado y llorando, diciendo que la persona de la llanta se me había aparecido, ya que realmente yo miraba un neumático rebotando cada vez que yo sentía esto. Mi tía, muy desesperada, no sabía qué hacer, entró en pánico, se asustó al verme como yo estaba muy alterado y muy espantado. Comenta que ella agarró un crucifijo que se encontraba en su casa, me lo puso en el pecho y que empezó a rezar, y poco a poco me fui calmando. Realmente esta parte yo no la recuerdo, pero sí recuerdo que Vicente se me presentó en la casa de mi tía. Y cabe destacar que era en la tarde, eran como las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Entonces aquí fue donde esto escaló un poquito más de nivel, ya que realmente se me aparecía a la hora que yo me durmiera. Si yo me echaba una siesta en la tarde, ese ente se me aparecía. En la noche ese ente se me aparecía. Era algo terrorífico. Me llevaron con personas que me hicieran tipo limpias, me rezaran, pero nada funcionaba. Mi familia empezó a investigar un poquito más acerca del por qué se me aparecía. Mientras mi familia hacía esta mini investigación, yo seguía sufriendo los estragos de esto. Un día mi abuelita le dio agua bendita a mi mamá para que cuando yo pasara por ese momento,
mi mamá me rociara agua bendita. Es que realmente yo no recuerdo cómo es que yo me ponía, cómo es que yo reaccionaba. Yo no recuerdo realmente el cómo yo me ponía físicamente o cómo me alteraba, pero sí recuerdo que ese ente se me aparecía. Desde allí mis primos quedaron un poquito traumados, por decirlo así, y empezaron a decir que a mí se me metía el diablo. Y hasta la fecha, si ustedes le preguntan, dicen, sí, se le metía el chamuco. El chiste que cae la noche, empiezo a sentir las manos muy hinchadas, muy pesadas, pero esta vez no las podía mover. El sonido lo sentía muy, muy fuerte. Era un sonido que hasta me mareaba, me aterraba cada vez que lo escuchaba, y escucharlo cada vez más cerca era un martirio. Las visiones siempre fue en la casa. Nunca se me aparecía cuando estaba en la casa de mi abuelita, en la casa de mi tía, en la casa de mis amigos, nunca. Siempre se me aparecía, o sea, físicamente, por decirlo así, que yo lo pudiera ver cuando estaba en la casa. Recuerdo que esa vez mi mamá empezó a echar agua bendita. Recuerdo que en eso yo miré el neumático rebotando y en eso lo miré a él. Era una persona, se me quedaba mirando, pero con mucho enojo, con odio, mientras yo lloraba, sufría, me revolcaba. Después de eso, ese ente, recuerdo que levanta la mano así, apunta y voltea. Al momento de yo voltear, miro una visión muy fuerte donde mi papá hace supuestamente a mi hermano con una pistola. Y ese fue el boom. Quisiera que yo me fuera corriendo al cuarto de mamá, aunque mi mamá estaba ahí conmigo echándome agua bendita. Yo me fui corriendo al cuarto de mamá. Recuerdo que me metí debajo de las cobijas y el sonido me seguía. Y yo me tapaba los oídos. Era como si ese ruido lo tuviera en mi cabeza, como que no importara qué tanto me tapara, siempre lo escuchaba. Mi mamá empezó a ponerme agua bendita en los oídos. Después de eso, alrededor de la cama rezaba y echaba agua bendita, echaba en las paredes. Mi familia se alteraba machín. Ahora que me pongo a pensar, si ahorita miro a mi mamá que se altera de esa manera, o miro a una tía que se altera de esa manera, ahorita, a mis 23 años, pasar por ese aspecto de estrés y de ansiedad y verlos así, sí me sacaría de onda y no sé, me pondría muy triste. Esa vez realmente fue una cuestión un poco más fuerte, pero fue motivo de que supiéramos un poco más de esta persona, porque al fin y al cabo fue una persona. Días después, mi cuñado, el que tiene un poquito más de acceso a la información de la casa, ya que esa casa era de unos parientes muy lejanos de él, comentó que esa persona que yo miraba era un tío de él que había fallecido, pero no había fallecido en la casa, falleció en otro país, falleció en Estados Unidos. Y esa fue la última información que se pudo recabar de lo que me estaba sucediendo. Hasta la fecha no sé por qué él se me aparecía, si es que falleció en Estados Unidos, por qué se me aparecía en el por qué miraba un neumático que rebotaba cada vez que este ente se me aparecía. No lo sé. Lo único que podemos deducir por lógica es que quizás murió en un accidente y fue atropellado y aplastado, y así fue como falleció. Un día, mi abuelita, como les comentaba, era muy allegada a la iglesia. Nos comentó que le había platicado esto al cura del templo. Entonces nos sacó una cita personal con él. Así que fuimos a la cita con el cura. Llegamos al templo, estuvimos esperándolo y llegó el momento de pasar. Y no es porque quiera exagerar las cosas o quiera como meterle más punch a este tema, pero es que realmente yo no me acuerdo de cuando me pasaban las cosas. O sea, recuerdo que a veces me apareció ese ente, pero no recuerdo qué pasaba a mi alrededor. Cuando entramos a la oficina del señor cura, me saluda y me pregunta, ¿cuál es tu nombre? Recuerdo que le dije mi nombre. Y en la puerta, él me puso la mano en la frente y dijo mi nombre. Empezó a rezar y ya no me acuerdo. Ya no tengo recuerdos de lo que pasó. Ni recuerdos de cuando salimos de allí. No recuerdo haber salido de allí. Hasta la fecha, no le he preguntado a mi mamá realmente o a mi abuelita de qué pasó cuando yo entré con el cura.
No sé si ellos no quieren contar algo que no quieren que yo sepa. El punto es que desde allí, esa noche y las posteriores, nunca se me apareció más ese ente. Más que una última vez que fue en el 2011, o sea, 6 años después. Estaba en la casa de mi abuelita, pero esta vez solamente fueron las puras manos. No fue el sonido, no fue la visión. Yo me agarré llorando, mi abuelita estaba allí. Mi abuelita en este punto de cuando pasan estas cosas paranormales se pone muy alterada, pero alterada al punto de estar enojada. Y empezó a decir, tú eres más fuerte que él, tú reza un Padre Nuestro, vamos a rezar, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y así me empezaba a decir, y yo llorando, rezando, y yo, es que mis manos, ay, no, él no va a poder contigo. Y así me gritaba de que tú eres el que está vivo, él no. Y así me gritaba. Fue algo muy fuerte, pero realmente me ayudó. Mi mente ha nublado esto, sinceramente. Eso que me estaba pasando no era normal, que no era solamente un simple fantasma que se me estaba apareciendo y ya, sino que esto iba más allá de solo asustarme, sino de también tener algo de mí, en pocas palabras, poseerme. Porque hay varios pasos de la posesión. Yo era un niño, se manifestaron primero con sonido, aterrorizándome, hasta un punto que te quiebran, te hacen caca mentalmente para poder ya pasar a la posesión. El trauma sí me duró unos años. Solo quiero que sepan que independientemente de si creas o no, todos sabemos muy en el fondo que hay algo allí, en la oscuridad, que nos quiere tomar. ¿Qué? ¿Piensas que ya se acabó el video? No, todavía no se acaba el video. Mira, de este lado te tengo un recorrido en un panteón ahí en Guanajuato. O de este lado te tengo un recorrido al hospital abandonado allá en Guanajuato. Tú decides. ¿Vamos y damos un recorrido al panteón? ¿O vamos y damos un recorrido al hospital? Tú decides. Ah, y ayúdanos a suscribirte, ¿no? Dale like si te gustó, comparte el video. ¿Y qué tal si hacemos una casita del terror 2024? ¿Quién sabe? Y la hacemos. Todo depende de tu apoyo. Pero pues, ¿cuál elegimos? ¿Nos vamos al panteón o al hospital?